Son invisibles y están en todas partes. Las bacterias son necesarias para la vida, pero también suponen una amenaza para nuestra salud. El arma contra ellas son los antibióticos. Pero llevamos mucho tiempo lanzando fármacos para todo tipo de bacterias y muchas de ellas se han hecho resistentes. Por eso, tomarlas para cualquier afección solo agrava el problema. Esto no es un juego. Desde hace años, la Organización Mundial de la Salud muestra su preocupación por las bacterias que resisten a los antibióticos y advierte de que es una amenaza para la salud a nivel mundial. A world in which the drugs don't work is a threat to global health security that must be addressed with the same urgency as a sudden and deadly outbreak. En nuestro país, las muertes asociadas a microbios resistentes a los antibióticos ascienden a 4.000 al año. Una cifra que cuadruplica las muertes por accidentes de tráfico. Ya en un informe de 2016, el gobierno británico alertaba de que los microbios resistentes a los fármacos mataban anualmente a 700.000 personas en el planeta. Para que se hagan una idea, la cifra supera con creces a la población de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria juntas. Por eso nos preguntamos, ¿son las bacterias ultrarresistentes una pandemia silenciosa? La Organización Mundial de la Salud habla de una cifra escalofriante. 10 millones de personas morirán en el mundo anualmente a partir de 2050, como consecuencia de la resistencia a los antibióticos. Es como si la población entera de Grecia desapareciera del mapa cada año. Pero la pandemia de la COVID-19 ha disparado el consumo de antibióticos y esa cifra de 10 millones de muertes anuales podría llegar mucho antes. Vamos a hablar con el único español que asesora a la Organización Mundial de la Salud en la resistencia a los antibióticos. Forma parte de un grupo de 15 científicos internacionales para identificar qué medicamentos son esenciales, blindar así su uso y que sigan siendo efectivos. Bruno González, ¿qué consumo de antibióticos hubo al inicio de la pandemia? Al inicio de la pandemia hubo realmente un consumo mucho más elevado de antibióticos de lo que estamos acostumbrados en España y realmente en el mundo. Pero el motivo es porque nos enfrentábamos a un nuevo virus, no sabíamos qué herramientas había que utilizar contra él y utilizamos los antibióticos como una herramienta obvia para luchar, que ya sabemos que los antibióticos no funcionan contra los virus. En España, durante el primer mes de la pandemia, o sea, marzo 2020, subió más de un 11% el consumo de antibiótico hospitalario. Y lo preocupante es que algunos de esos antibióticos son antibióticos de último recurso, que se reservan sobre todo para pacientes muy graves y se utilizan sobre todo en las UCIs. Se estima que en 2050 habrá 10 millones de muertes por la resistencia a antibióticos. ¿La pandemia ha podido precipitar ese número de muertes? Si conseguimos manejar mejor los antibióticos, retrasaremos esas cifras. Pero si tenemos muchas más pandemias como la que tenemos actualmente, que nos hacen utilizar más antibióticos, pues entonces se acelerará y será antes. Van a ver qué ocurre cuando las bacterias mutan y escapan a los antibióticos con este experimento de la Universidad de Harvard. Han dividido esta placa de Petri de 1,2 metros de largo en 9 parcelas para hacer crecer a una bacteria E. coli. En los extremos no han colocado antibióticos. En la franja siguiente la dosis mínima. Y van multiplicando por 10 la cantidad de antimicrobianos hasta llegar al centro. Una parcela que llega a las 1000 dosis. Liberan las bacterias en los extremos y van alimentándose y multiplicándose a gran velocidad hasta llegar a la franja colindante. Aquí frenan en seco. Pero solo unas horas después, una de esas bacterias muta. ¿Qué es lo interesante de los resultados? ¿Cómo va progresando en ese agar
esa bacteria, las diferentes cepas que van surgiendo cada vez más resistentes hasta que llegan a colonizar incluso la zona de ese agar donde hay una mayor concentración de antibióticos. Las bacterias forman parte de nuestro día a día. Están en la tierra, en el agua, incluso en el aire. Se calcula que en nuestro planeta hay cerca de 1 nonillón de microbios, o lo que es lo mismo, un 1 seguido de 30 ceros, por lo que es imposible escapar de ellas. Antonio Sierra, catedrático de Microbiología y Medicina Preventiva. ¿Cómo podríamos definir las bacterias? ¿Qué son, para que podamos entenderlo? Son organismos vivos, unicelulares, son uno de los principales agentes causales de las enfermedades infecciosas, transmisibles, pero las bacterias además son imprescindibles, son casi infinitas en su cuantificación y en su diversidad. El número de bacterias que son inocuas porque no tienen capacidad de infectar al hombre es grande. ¿Qué funciones pueden desarrollar en nuestro organismo esas bacterias inocuas y que sin embargo sí son positivas? Constituyen una flora, la flora intestinal. En muchas ocasiones lo que consigue es impedir que bacterias que llegan al intestino y que pueden causar enfermedad colonicen y que incluso ejercen efectos bactericidas. La flora vaginal tiene unas condiciones para tratar de dificultar cualquier implantación. Tienen un papel protector. Las superficies que tocamos están plagadas de bacterias, las barras de las guaguas, las barandillas, nuestros objetos de uso personal. De hecho, según un estudio de la Universidad de Barcelona, esto que ven tiene 30 veces más bacteria que la taza de un inodoro. Pero ¿cuántas bacterias viven en nuestras manos? Vamos a comprobarlo. Vengo con las manos sucias porque me gustaría hacerme una prueba para ver qué tipo de bacterias pueden haber en mis manos si no llevo una higiene de manos adecuada. Yo te paso un hisopo por la mano y comprobamos cuál es el crecimiento bacteriano que encontramos. Si te parece, lo que podrías hacer es, te invito a que te laves las manos y comprobamos también cómo sería después de lavarte las manos. Bueno, Marcelo, pues ya tengo la mano limpia. Pues si te parece, lo que voy a hacer es, yo ya me quedo con las muestras que las tengo aquí, voy a prepararlas y nos vemos dentro de 3 días. Han pasado ya los 3 días pertinentes. Vamos a comprobar los resultados de la prueba. Vamos a ver los resultados. Aquí estarían las placas de las manos sucias. Como puedes ver, hay crecimiento, ves las colonias de bacterias. Y en este lado tenemos la placa tras haberte lavado las manos, en la que no hay ningún tipo de crecimiento. Marcelo, ¿y hasta qué punto ese lavado de manos puede salvar vidas? Pues es vital, una buena higiene de manos nos va a evitar muchas enfermedades que son totalmente evitables, sobre todo enfermedades del sistema gástrico y demás. Medidas higiénicas tan sencillas como el lavado de manos se ha demostrado absolutamente eficaces para evitar la transmisión de enfermedades transmisibles. Muchas de las enfermedades que conocemos y que han sido realmente importantes en la humanidad han sido y son provocadas por bacterias. A la hora de utilizar los antibióticos, no utilizarlos, desde luego bajo ningún concepto, sin una prescripción médica, y cuando se utilicen, utilizarlos siempre de la forma adecuada. En nuestro país se ha conseguido reducir el consumo de antibióticos en humanos un 32% en los últimos 6 años. La mayoría de ellos se prescriben en las consultas de atención primaria. Evalisa Álvarez, jefa del Servicio de Medicina Preventiva en el Hospital Insular. ¿Los pacientes piden con demasiada facilidad antibióticos a sus médicos? Sí, hay ocasiones en las que sí se observa una presión de los pacientes porque le prescriban el antibiótico. Por ejemplo, en las consultas de pediatría, porque las infecciones, por ejemplo, respiratorias son muy frecuentes en los niños y primero empieza con fiebre, se encuentra mal, mocos y después acaba teniendo que recibir un antibiótico. Entonces, por intentar acortar ese ciclo,
se puede presionar por parte de los padres al pediatra para que recete un antibiótico. ¿Qué efectos puede tener el uso excesivo de antibióticos? Puede ocurrir que en el cuerpo de la persona que está tomando antibióticos, las bacterias que son resistentes a ese antibiótico son las que se reproducen y se difunden. Entonces, esa persona sufrir una infección por una bacteria resistente y además esas bacterias pasar a otros pacientes. Los antibióticos son esenciales. Precisamente para preservarlos se creó hace 7 años el Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos. A través de este plan se intenta concienciar a la población del uso adecuado de estos medicamentos. Si los utilizas mal o sin receta, dejan de funcionar cuando de verdad los necesitas. Antibióticos, tómatelos en serio. Gobierno de España. Los antibióticos y la mayoría de los medicamentos no pueden venderse en la farmacia sin una receta médica que los prescriba. Pues porque desde el descubrimiento de los antibióticos al principio del siglo XX, conforme iban apareciendo nuevas familias de antibióticos, se iba viendo que iban apareciendo nuevas resistencias. La mayor causa de estas resistencias es un uso indebido, indiscriminado de antibióticos. El control ya del uso racional de los antibióticos tiene que ser multidisciplinar, tiene que entrar también la parte de veterinaria y de agricultura, porque aparte pueden generar resistencias cruzadas entre animales y humanos. Porque también ingerimos estos medicamentos a través de ellos, los animales. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, se suministran más antibióticos a animales sanos que a personas enfermas. El último informe de la EMA destaca que solo en España se suministraron 1.244 toneladas de antibióticos en 2020, una cifra que nos sitúa a la cabeza de una lista de 31 países. Efectivamente, su sobreuso o el uso excesivo de los mismos puede llegar a producir que esas bacterias muten en su cadena genética y que produzcan cepas nuevas que sean resistentes a esas enfermedades. El uso abusivo de antibióticos podría producir aún más las resistencias en las bacterias. La presencia de bacterias resistentes a antibióticos en los animales es posible que algunas de ellas que sean zoonóticas pues puedan llegar al ser humano y causar una patología importante. Pero ¿por qué los antimicrobianos se han convertido en un arma letal? ¿Podemos dejar de tomar antibióticos para frenar el crecimiento constante de estas superbacterias? Desde su introducción en el año 1940 han permitido tratar y curar patologías que hasta ese momento suponían prácticamente una sentencia de muerte, como es el caso de una neumonía, pero debemos tener en cuenta también que el desarrollo de la medicina moderna, tal y como la entendemos hoy en día, la posibilidad de realizar cirugías complejas como una cirugía cardíaca, trasplantes de médula ósea, tratamientos quimioterápicos o incluso un simple parto son posibles gracias a que disponemos en estos momentos de antibióticos eficaces y por tanto sin ellos la medicina tal y como la entendemos en estos momentos se vería seriamente comprometida. Las superbacterias son cada vez más numerosas. Provocan enfermedades con síntomas similares a otras patologías, pero su tratamiento es más complejo. De hecho, si no se tratan a tiempo, pueden alcanzar el riego sanguíneo y ocasionar una sepsis. Alberto, tú sufriste una infección por superbacteria hace casi un año y acabaste pasando casi 40 días en la UCI. ¿Cómo empezó todo? Me encontraba mal, con fiebre, me estuvieron haciendo pruebas y al final me dijeron que me iban a ingresar en la UCI. Estuve en coma inducido por un fallo multiorgánico que fue causado por una sepsis y nada, ahí estuve pues esos 45 días estuve en la UCI y unos 40 y pocos días también estuve en planta. Fue una bacteria, eso lo saben, lo destruyeron los antibióticos, he tenido amputados los 2 pies y dedos de la mano también han sido amputados. Alberto, imagino que esta situación te ha cambiado la vida por completo. Total, 100%, me ha cambiado absolutamente. Yo era una persona joven, que tenía mis hijos, estudiaba, trabajaba, hacía una vida totalmente sana, hacía deporte y el cambio de vida es brutal. La resistencia a los antibióticos ha provocado varios brotes en nuestro archipiélago. Muchos de esos brotes se desarrollan en los hospitales. Precisamente en los quirófanos de los hospitales se extrema la precaución mediante la desinfección. Aquí trabajan en ambientes controlados, pero ¿puede garantizarse que estos lugares estén 100% libres de bacterias?
Doctora María del Mar Tavío, ¿cómo se garantiza la seguridad en un quirófano? ¿Podemos hablar que son espacios 100% libres de bacterias? No, incluso en las que se consideran cirugía limpia, si hiciéramos un estudio minucioso desde el punto de vista microbiológico, encontraríamos algunas bacterias, pero sí que hay unos procedimientos y protocolos que permiten que ese riesgo sea mínimo. Por una parte, lo que es la limpieza, desinfección y, en su caso, esterilización de dispositivos y material de ese quirófano. Segundo, el lavado quirúrgico de manos. Y luego, cuando se considera necesario, dependiendo del tipo de cirugía, la profilaxis antibiótica perioperatoria. Consiste en administrar unos determinados antibióticos, como mínimo, 2 horas antes, que se recomiendan sobre todo en cirugía, pues que tienen un mayor riesgo de contaminación. Las más frecuentes son aquellas infecciones de sitio quirúrgico, aquellas que se producen después de una intervención quirúrgica seguida de la neumonía. El desarrollo de nuevos antibióticos en estos momentos es escaso. Hay que tener en cuenta que el desarrollo de un fármaco es un proceso largo que lleva de 10 a 15 años, costoso. Un proceso largo y costoso para el que apenas hay inversión. La solución vendría con antibióticos de nueva generación capaces de frenar las nuevas mutaciones. ¿Pero se están haciendo? Domingo Gargallo, presidente de la Asociación para el Descubrimiento de Nuevos Antibióticos en España. ¿Aproximadamente cuántos ensayos clínicos se están llevando a cabo en la actualidad para el desarrollo de nuevos antimicrobianos? Más de 50 ensayos clínicos con nuevos antibióticos y 10 agentes biológicos. El problema es que la mayoría de ellos pertenecen a familias descubiertas hace más de 5 décadas. Solo 6 de estos antibióticos son mínimamente innovadores. La inversión en el descubrimiento de nuevos antibióticos es realmente pobre comparado con otras áreas terapéuticas, ¿no? Pilar Ramón, coordinadora del programa de resistencia a los microbianos de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué no se producen nuevos antibióticos contra las superbacterias en el mundo? Que intervienen varios factores. El más importante es el escaso beneficio económico de invertir en descubrir nuevos antibióticos. La inversión para crear y producir un nuevo antibiótico casi está en 1.5 billones de dólares, mientras que los beneficios de su venta a lo mejor van a ser en torno a 45 millones anuales. ¿Es posible encontrar un antibiótico que pueda hacer frente a todas las superbacterias? Es necesario establecer nuevas estrategias para descubrir nuevos tipos de antibióticos. Hay que tener en cuenta que no se han descubierto nuevas clases en los últimos 50 años. Tampoco tiene mucho sentido pretender conseguir una única bala para tratar todas las cepas o todos los organismos multiresistentes, las superbacterias. Por eso algunos expertos están mirando al pasado, en concreto a los bacteriófagos o fagos, unos tipos de virus que atacan a las bacterias y que podrían ser una solución a este problema. Los fagos o bacteriófagos son virus que infectan bacterias. Entonces, una forma de intentar luchar contra estas bacterias multiresistentes que no responden a ninguno de los antibióticos que se usan en clínica. 120 años después de su descubrimiento, estos fagos vuelven a estar de moda. Su capacidad de seleccionar solo a las bacterias patógenas que causan la enfermedad les ha convertido de nuevo en objeto de estudio. También en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Félix Acosta, investigador en acuicultura y sanidad animal. ¿Qué ventajas tiene la terapia con fagos? Son específicos de bacterias y entonces, a diferencia de los antibióticos, no van a ir contra todo, sino van a ir específicamente contra bacterias dianas exclusivamente y sobre algunas especies o algunos géneros en particular. Es evidente que no tienen mucha toxicidad porque lo que van a hacer no es una sustancia, es un organismo que va a entrar y va a actuar destruyendo una bacteria. ¿Qué base legal tienen este tipo de terapias en el mundo? A nivel de terapia fágica en humanos se usa solamente a día de hoy en Rusia, en Georgia y en la Unión Europea solo en una ciudad en Breslavia, en Polonia, que tiene una unidad de terapia fágica y que, como se han incluido dentro de la Comunidad Económica Europea, es el único sitio dentro de Europa en el que se hace terapia fágica, pero a día de hoy no está establecido como una terapia legal.
Con las terapias fágicas tan limitadas en el mundo y unos antibióticos que no responden a nuevas mutaciones, ¿a qué futuro se enfrenta la medicina? A principios del siglo XX, los españoles tenían una esperanza de vida de 40 años. Según el último dato del INE, la esperanza de vida en Canarias hoy es de 82,7 años. Y buena parte de esta mejora se debe, sin duda, a los antibióticos. Porque desde que Fleming descubriera la penicilina hace casi un siglo, los antibióticos han conseguido salvar miles de millones de vidas. Su uso se popularizó durante la Segunda Guerra Mundial y desde entonces nos acompaña. Pero si los antibióticos están perdiendo la guerra contra las superbacterias, ¿cómo sería un futuro sin ellos? Podría perfectamente ser parecido al que teníamos antes de que Fleming descubriera la penicilina. Una simple infección podría complicarse o llevar incluso a la muerte si no tienes un antibiótico disponible. Habría muchos procedimientos médicos que no podríamos hacer o que si los hiciéramos serían muy peligrosos. Volveríamos a una situación como la que había en Europa, en el mundo, antes del descubrimiento de los antibióticos, antes de 1945, cuando una simple pulmonía tenía una mortalidad del 90%. La lucha contra las superbacterias es un reto mayúsculo. Engloba no solo a organismos internacionales, países, personal sanitario, sino también a los ciudadanos. Queda por delante desarrollar nuevas armas para la que ya es considerada como la nueva pandemia silenciosa.